Estás pensando demasiado, y lo sabes. Sientes que tu mente no descansa, que cada idea se multiplica y se enreda sobre sí misma, creando un laberinto del que no sabes salir. Cada pensamiento se apila sobre el anterior, formando capas que te cubren como una niebla densa, y por momentos pierdes la noción de dónde termina uno y empieza otro. Te preguntas si esto es normal o si simplemente estás demasiado despierto para tu propia paz, si acaso todos los demás duermen sin sentir este torbellino que tú llevas adentro. Los recuerdos vuelven como sombras que se alargan y se contorsionan, algunas dulces y otras punzantes, y te das cuenta de que ya no puedes distinguir entre lo que fue y lo que solo temes que pueda ser. Cada que pasaría así, se convierte en un eco que rebota entre las paredes de tu mente, multiplicándose hasta que te sientes atrapado en un carrusel que no tiene final. Intentas respirar, lento, profundo, buscando un refugio que calme la corriente interna, pero los pensamientos no te dejan, parecen observarte desde un lugar invisible y silencioso, juzgando cada intento de pausa. Sientes que cada idea quiere ganar espacio, ocupar tu atención y tu tiempo. Un pensamiento trae otro, y de repente te encuentras viajando en un hilo invisible que te lleva a preguntas que nunca quisiste hacer. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no puedo simplemente apagarme y dormir? Te descubres preguntándote si la mente es amiga o enemiga, si esta inquietud constante es parte de ti o un visitante que llegó sin permiso. El cuerpo y la mente se revelan juntos, los hombros tensos, el pecho apretado, el corazón latiendo más rápido sin razón aparente. Sientes que todo tu ser está en alerta, que cada célula espera una señal de calma que no llega. Sin embargo, en medio de esta tormenta, hay un destello de curiosidad, un susurro que pregunta si acaso existe un lugar dentro de ti donde los pensamientos pueden existir sin arrastrarte, un espacio donde puedes mirarlos desde lejos, como si fueran nubes que pasan sobre un cielo silencioso. Te das cuenta de que los pensamientos no son solo ideas, son emociones disfrazadas, memorias que buscan atención, miedos que intentan ser escuchados. Y aunque duela, te acercas a ellos con ternura, preguntándote, ¿qué quieren enseñarme? Cada emoción se vuelve más vívida, más real, y te obliga a confrontarte contigo mismo de una manera que no siempre deseas, pero que, de algún modo, también libera. Incluso en la soledad de la noche, cuando el mundo duerme y la oscuridad te envuelve, tus pensamientos siguen ahí, insistentes, persistentes, como un mar que nunca se aquieta. Y sin embargo, en ese mismo mar, comienzas a notar corrientes más suaves, espacios donde el ruido disminuye, donde solo queda el murmullo de tu propia respiración y el reconocimiento de que, tal vez, no se trata de detenerlos, sino de aprender a fluir junto a ellos. La noche avanza y todo a tu alrededor parece detenerse, como si el mundo hubiera decidido esperar mientras tú sigues atrapado en el movimiento incesante de tu mente. La oscuridad se hace más densa, y la luz tenue de la luna o de una farola distante se refleja en los objetos del cuarto, multiplicando sombras que parecen observarte con paciencia silenciosa. Te preguntas si estas sombras son parte de ti, o solo ecos de lo que la noche decide mostrarte cuando todos los demás duermen. Cada sonido se intensifica. El susurro del viento contra la ventana, un coche lejano, el crujido de la madera. Todo es una sinfonía que amplifica tus pensamientos y recuerdos, y por un instante sientes que la madrugada se convierte en un espejo de tu propia mente. Cada emoción, cada temor, cada recuerdo no resuelto se refleja frente a ti, como si la noche conociera secretos que tú aún no comprendes. Te descubres contemplando la nada, pero esa nada está llena de sensaciones. La soledad se siente más viva que nunca, pero no como castigo, más bien como una oportunidad para mirarte a ti mismo sin distracciones, para escuchar los pensamientos que no tienen voz durante el día. Y mientras lo haces, surge una pregunta que se instala en tu pecho. ¿Quién soy cuando nadie me observa? El tiempo parece estirarse y encogerse al mismo tiempo. Minutos que se sienten eternos y segundos que desaparecen sin aviso. Te das cuenta de que la madrugada no es solo un espacio físico, sino un estado interno donde todo lo que has callado, temido o deseado puede surgir sin filtros.
Y en ese espejo silencioso, algunas verdades que habías evitado comienzan a asomarse. Incluso cuando el mundo exterior está en calma, dentro de ti hay movimiento. Ideas, emociones y recuerdos se entrelazan en una danza silenciosa, y tú eres al mismo tiempo espectador y participante. Te preguntas si acaso esta intimidad con tu propia mente es un regalo o una carga, y si existe alguien que pueda entender este momento de vulnerabilidad que solo la noche permite. Sientes que la madrugada tiene algo sutilmente divino, una energía que no puedes nombrar pero que se percibe en cada respiración pausada y en cada latido silencioso. Tal vez sea un instante donde el tiempo se pliega, donde la fe se convierte en un susurro apenas audible, y donde el corazón recuerda que, aunque estés solo, no estás completamente abandonado. Y así, te quedas frente a tu reflejo invisible, dejando que la noche te envuelva, permitiendo que cada pensamiento, cada emoción y cada sombra encuentre su lugar en este espejo que no juzga, que solo observa y acompaña, mientras tú, finalmente, comienzas a sentir que no necesitas escapar de ti mismo. Intentas tomar control, organizar cada pensamiento, como si tu mente fuera un jardín descuidado que solo tú pudieras ordenar. Cada idea que surge parece escapar de tu alcance, desobedeciendo las reglas que intentas imponer, y te descubres frustrado, preguntándote si alguna vez podrás calmar este torrente sin fin. La sensación de control se desvanece como humo entre tus dedos, y con ella también la ilusión de que puedes dominar lo que ocurre dentro de ti. Te das cuenta de que has vivido demasiado dentro de tu cabeza, que cada emoción se ha convertido en una especie de mapa que intenta guiarte, pero que a veces solo señala caminos sin salida. Te preguntas si alguna vez podrás soltar, dejar que los pensamientos fluyan sin necesidad de intervenir, y si esa rendición significaría debilidad o simplemente un acto de coraje silencioso. Cada intento de controlar provoca nuevas preguntas. ¿Estoy reaccionando a la realidad o a las historias que mi mente inventa? ¿Soy dueño de mis emociones, o soy prisionero de lo que creo que debería sentir? La habitación parece encogerse a tu alrededor, como si entendiera que tu esfuerzo por dominarlo todo es inútil, y cada sombra se convierte en un recordatorio de que no siempre hay certezas, solo momentos que deben ser vividos sin resistencia. Sientes que la mente no es enemiga, pero tampoco aliada. Es un territorio donde todo parece posible, pero nada es definitivo. Te das cuenta de que tu impulso de controlar es en realidad un reflejo del miedo. Miedo a sentir, miedo a equivocarte, miedo a que la vida avance mientras tú permaneces atrapado en tus propias ideas. Y en esa comprensión, un leve destello de ternura comienza a filtrarse, porque entiendes que no hay culpables, solo humanidad. El control que buscas no es real, es una construcción, un intento de protegerte del caos que inevitablemente habita dentro y fuera de ti. Cada pensamiento rebelde te recuerda que la vida no se puede encerrar, que la experiencia humana no está hecha para ser domada, sino para ser vivida. Y mientras más lo aceptas, más espacio comienzas a encontrar dentro de ti, un espacio donde los pensamientos pueden existir sin arrastrarte con ellos, un lugar donde finalmente puedes respirar. Incluso cuando el deseo de control parece insistente, comienzas a notar pequeños momentos de silencio entre un pensamiento y otro, pausas efímeras que antes pasaban desapercibidas. Y en esas pausas, un susurro interno te pregunta, ¿y si soltar no significa perder, sino encontrar algo que nunca supiste que tenías? Ese instante se siente como un primer paso hacia la rendición consciente, hacia un entendimiento profundo de que el control es solo un espejismo que se disuelve en la mirada atenta de quien observa sin juicio. El silencio no es paz, es un recordatorio de todo lo que guardas dentro. Cada respiración se vuelve consciente, cada latido parece resonar en la habitación como un tambor lejano que anuncia tu vulnerabilidad. Te preguntas por qué sientes culpa por pensamientos que ni siquiera existen fuera de ti, y descubres que el juicio más implacable siempre ha sido tu propio reflejo. La quietud no suaviza, sino que amplifica, hace eco de cada miedo, de cada recuerdo, de cada deseo que no te atreviste a expresar. Sientes como el tiempo se estira y se comprime a la vez. Los minutos parecen eternos, y los segundos, fugaces.
Cada instante está cargado de la densidad de lo que no dices, de lo que no compartes, de lo que te niegas a sentir. El mundo exterior duerme, pero dentro de ti la tormenta continúa, y te preguntas si acaso hay un límite para la paciencia que uno puede tener consigo mismo. Cada sonido mínimo se vuelve intenso, el crujido de la madera, el susurro del viento, incluso el latido de tu propio corazón. Todo parece un mensaje que debes descifrar, como si el silencio hablara un lenguaje que solo tú puedes entender. Te preguntas si la soledad tiene voz, si el silencio no es más que un espejo donde lo oculto se vuelve visible, y donde tus emociones más profundas se muestran desnudas. El peso del silencio también viene acompañado de una sensación de estar atrapado, como si cada pensamiento que no te permite descansar se hubiera materializado en la habitación, ocupando espacio a tu alrededor. Sientes el impulso de moverte, de romperlo, de llenar el vacío con palabras o ruidos, pero descubres que la única salida es enfrentar este silencio, observarlo, dejar que te atraviese sin resistencia. Te das cuenta de que la quietud no está vacía, está llena de pequeñas revelaciones. Cada emoción que surge, cada memoria que vuelve, es un mensaje que no escuchaste durante el día, una voz suave que te recuerda que aún estás vivo, que aún sientes, que aún existes en medio del vacío. Y en esa densidad, comienzas a percibir una verdad pequeña pero firme. El silencio duele, sí, pero también enseña. Mientras te entregas al peso de la noche, notas cómo la atención se vuelve más íntima, más sutil. Empiezas a reconocer patrones, emociones que antes pasaban desapercibidas, y un susurro interno se pregunta, ¿qué dirías si escucharas esto sin juzgarlo, sin querer cambiarlo? El silencio se transforma entonces en un maestro invisible, enseñándote a habitar tu propia mente con ternura y presencia, a mirar sin intentar controlar, a sentir sin resistir. Miras la luz tenue que entra por la ventana, filtrándose como un hilo delicado que ilumina solo fragmentos de la habitación. Todo a su paso parece cobrar vida, y al mismo tiempo, confundir tus sentidos. Las sombras se alargan, se entrelazan y se doblan sobre sí mismas, formando figuras que tu mente reconoce y rehúye al mismo tiempo. Te preguntas si estas sombras son reales o si simplemente eres tú quien las crea, proyectando dentro de la luz todo lo que guardas en la oscuridad. Cada sombra parece tener su propia historia, una voz muda que te habla en un lenguaje que no sabes descifrar. Intentas concentrarte en la claridad, en los bordes definidos de los objetos, pero las sombras insisten en desdibujar la frontera entre lo tangible y lo imaginado. Y entonces te preguntas, ¿será que siempre habrá un rincón de mí que nunca podré iluminar completamente? El contraste entre la luz y la sombra se vuelve más intenso cuanto más tratas de mirar. Sientes como la mente busca certezas, intenta fijar formas y significados, pero la realidad es que todo es fluido, todo se escapa de tu control. En ese instante, comprendes que las sombras no son enemigas, son parte de tu existencia, recordatorios de lo que has temido, de lo que has amado y de lo que aún no comprendes. Te das cuenta de que la luz por sí sola no revela toda la verdad. Solo al dejar que las sombras existan junto a ella, al aceptar su presencia sin miedo, comienzas a ver la profundidad de lo que eres. Y mientras contemplas, surge una sensación casi espiritual, como si la misma luz estuviera invitándote a reconciliarte con la parte de ti que siempre has querido ocultar, a observarla sin juicio, a sentirla sin resistencia. Incluso los objetos más simples, una silla, una cortina, un libro olvidado, adquieren un significado distinto bajo esta danza de luz y sombra. Todo parece hablarte de ti mismo, de tus silencios, de tus dudas, de tus secretos más íntimos. Y entre esos silencios, una pregunta se instala en tu pecho. ¿Y si aceptar mis sombras fuera el primer paso para sentirme completo? El cuarto, la luz, las sombras, todo se convierte en un espejo que refleja tu propia complejidad. Sientes que la realidad no es absoluta, que siempre habrá matices y contradicciones dentro de ti, y que aprender a habitar esa ambigüedad es una forma de libertad que nunca antes habías conocido. Y mientras lo haces, una calma tenue se asoma, como un susurro que te recuerda que incluso en la incertidumbre,
estás seguro, sostenido, vivo. Te das cuenta de que pensar demasiado también puede ser una forma de escapar, de refugiarte en un mundo que solo existe en tu mente. Cada idea que surge, cada recuerdo que regresa, se convierte en un pequeño escondite donde puedes evitar enfrentar lo que duele, lo que intimida, lo que incomoda. Te preguntas si acaso esta fuga es consciente o simplemente un hábito que tu mente adoptó para protegerte de la vulnerabilidad de existir. Mientras te pierdes en tus propios laberintos mentales, percibes que cada pensamiento que te distrae de la realidad también te enseña algo sobre ti. La fuga no es solo evasión, es un espejo que refleja tus miedos, tus deseos, tus heridas no reconocidas. Y aunque duele admitirlo, hay un extraño consuelo en esta manera silenciosa de confrontarte contigo mismo, sin necesidad de explicaciones, sin necesidad de confrontar al mundo exterior. Sientes como el interior de tu mente se vuelve un refugio y una cárcel al mismo tiempo. Un lugar donde las emociones y los recuerdos se mezclan sin reglas, donde la memoria se vuelve confusa y la imaginación se extiende como un río sin límites. Y en esa confusión te preguntas, ¿quién soy cuando me escondo dentro de mí mismo? Y la pregunta se queda flotando, sin respuesta, invitándote a mirar sin juzgar. La soledad se hace más intensa cuando reconoces que esta huida no tiene escapatoria externa. Solo puedes regresar a ti, observarte, aceptar tus propios laberintos. Sientes la tensión en el pecho, el nudo en la garganta, y sin embargo, también percibes una curiosa ternura hacia todo lo que eres, incluso hacia aquello que temes reconocer. Cada pensamiento evasivo se vuelve un hilo que te guía hacia una comprensión más profunda, si logras escuchar sin prisa. Incluso en la quietud de la noche, cuando todo parece dormido, te descubres corriendo a través de recuerdos y escenarios imaginarios. Pero algo en ti comienza a notar la belleza de esta huida, no como un acto de debilidad, sino como una exploración íntima, un viaje silencioso donde cada emoción tiene su lugar y cada temor puede ser observado sin ser rechazado. Y entonces, entre la confusión y la evasión, surge la primera chispa de claridad, la aceptación de que huir no significa perderse del todo, sino aprender a encontrarse en medio del caos. Recuerdas una voz que alguna vez te susurró confía, pero no sabes si era tu propia voz o un eco de algo más elevado, algo que habita fuera del tiempo y del espacio que conoces. Esa palabra, tan simple y a la vez tan imposible de sostener en la mente, se cuela entre los pliegues de tus pensamientos, como una luz tenue que se filtra a través de las grietas de un muro oscuro. Te preguntas si la fe es algo que se encuentra, que se aprende, o si simplemente es un instante en el que tu mente deja de luchar y tu corazón se atreve a sentir. Mientras sigues navegando en tu propia mente, comienzas a notar pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas, un susurro del viento, un recuerdo amable, la sensación de que no todo está perdido. Estos destellos se sienten frágiles, casi etéreos, pero tienen un poder silencioso. Te preguntas, ¿y si la fe no fuera una certeza, sino un espacio donde puedo descansar incluso cuando no entiendo? En ese instante, la pregunta misma se convierte en un bálsamo para tu ansiedad. Cada pensamiento que antes era tormenta empieza a ceder ante un hilo de luz que atraviesa la densidad de tu mente. Sientes que no necesitas resolverlo todo ni entenderlo, solo reconocer que existe algo que te sostiene, invisible pero firme, como un abrazo que llega sin tocarte. Y en esa suavidad, la mente que corría sin pausa empieza a encontrar pausas, respiros entre cada idea, un ritmo que parece decir que no estás solo, que siempre hay un hilo que conecta lo que eres con algo más grande. Te das cuenta de que la fe no exige grandes gestos ni palabras complicadas. A veces, es un instante en que la mente se calla y el corazón se atreve a confiar. Sientes como ese instante se expande, se hace más presente, y de repente, incluso tus pensamientos más oscuros parecen más ligeros, como si pudieran existir sin aplastarte, sin dominarte. La esperanza no se convierte en obligación, se convierte en un murmullo constante que acompaña tu interior y te recuerda que aún puedes seguir. Incluso en la soledad de la noche, cuando tus miedos parecen más grandes, ese hilo de fe se sostiene sin esfuerzo,
sin que lo notes conscientemente. Es un recordatorio de que algo superior observa, acompaña y respeta tu ritmo. Y aunque no puedas verlo ni tocarlo, lo sientes en la forma en que tu respiración se vuelve más profunda, en cómo la tensión comienza a ceder, en cómo el corazón encuentra un espacio donde descansar. Y entonces comprendes, aunque solo sea por un instante, que la fe no es una respuesta, sino un gesto de entrega silenciosa. No necesitas comprenderlo todo, ni organizar tus pensamientos, ni resolver tus temores, solo necesitas reconocer este hilo invisible que te sostiene, y permitir que te guíe a través de la noche, a través de la confusión, hacia un lugar donde el desbordamiento emocional puede finalmente expresarse sin miedo ni juicio. Sientes el peso de la noche, de los recuerdos y de cada emoción que no has dejado ir. Todo dentro de ti parece comprimido, como si llevaras un saco invisible lleno de momentos no resueltos, de palabras no dichas, de miedos antiguos que reaparecen con la insistencia de un viejo eco. Cada pensamiento se convierte en un ladrillo que oprime tu pecho, y te preguntas cómo es posible sostener tanto sin quebrarte por completo. Y sin embargo, entre este peso, notas algo tenue que se cuela como un hilo de luz entre las grietas de tu mente, un instante de ligereza que parece flotar sobre la densidad de tus emociones. Es imperceptible al principio, pero se hace presente en la forma en que tu respiración se suaviza, en la pausa que se instala entre un pensamiento y otro, en la curiosidad silenciosa que te invita a observar en lugar de reaccionar. Te das cuenta de que peso y ligereza no son opuestos, sino complementos que habitan dentro de ti. Cada emoción intensa, cada recuerdo que te lastima, puede coexistir con un espacio de calma que no anula lo que sientes, sino que lo acompaña. Y mientras lo percibes, surge una pregunta íntima que se instala en tu pecho. ¿Puedo sostener todo esto sin dejar de ser ligero, sin dejar de respirar? El corazón late con fuerza, recordándote que estás vivo, que cada emoción, por intensa o dolorosa que sea, tiene su razón de existir. Y en medio de la densidad, descubres que incluso el dolor puede ser hermoso, porque te conecta con tu humanidad, con tu capacidad de sentir y de reconocer la profundidad de tu propia existencia. La ligereza no llega como ausencia de carga, sino como aceptación de ella. Notas como cada pensamiento que antes parecía arrastrarte ahora puede fluir a tu alrededor sin atraparte. Empiezas a percibir la diferencia entre cargar con algo y simplemente sostenerlo con conciencia. Y en ese acto silencioso de sostener, la ligereza se convierte en un regalo inesperado, un recordatorio de que la vida no exige perfección, sino presencia, no exige resolución, sino reconocimiento. Incluso el cuerpo parece participar de este equilibrio, los hombros se aflojan, el pecho encuentra espacio para expandirse, la mente descubre una tregua entre tormenta y calma. Y mientras esta sensación crece, comprendes que peso y ligereza no se eligen, no se buscan, simplemente se experimentan, se sienten, y se permiten coexistir en un mismo instante, como un baile silencioso de la noche que te enseña a habitar tu interior sin miedo. Dentro de ti hay dos fuerzas que parecen luchar sin tregua, una que quiere entenderlo todo, clasificar cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo, como si así pudieras dominar tu mundo interno, y otra que solo desea descansar, cerrar los ojos y permitir que la noche se lleve el ruido sin necesidad de respuestas. Te preguntas si acaso es posible reconciliar estas partes, si puedes habitar ambos estados al mismo tiempo, sin sentir culpa por inclinarte hacia uno u otro. Cada pensamiento que surge parece alimentar a una fuerza u otra, y sientes que estas polaridades internas no solo compiten, sino que te enseñan algo sobre tu humanidad, la necesidad de orden frente al anhelo de liberación, la lógica frente a la emoción, la mente frente al corazón. Y mientras las observas, surge una pregunta íntima. ¿Qué pasa si dejo de luchar y simplemente las escucho? El cuerpo refleja esta división. Tensión en los hombros, respiración entrecortada, un nudo persistente en el pecho. Aún así, hay momentos en que puedes percibir un hilo sutil que conecta ambas fuerzas, una especie de armonía tenue que surge cuando dejas de forzar la resolución y permites que cada parte exista, tal como es. Este hilo es frágil,
casi imperceptible, pero suficiente para recordarte que no necesitas elegir, que no hay urgencia en resolverlo todo de inmediato. Mientras la noche se hace más profunda, sientes que la mente intenta imponer claridad y control, mientras que el corazón te invita a ceder, a abrir un espacio donde la conciencia puede respirar sin presiones. Te preguntas si acaso esta división es la forma en que aprendes, la manera silenciosa en que tu interior te enseña a equilibrar la atención con la entrega, la lógica con la sensibilidad. Incluso cuando la tensión parece insoportable, notas que la simple observación de esta división ofrece un alivio inesperado. Te das cuenta de que no es necesario decidir cuál parte merece más atención, ni luchar por armonizarlo todo. Basta con permitir que ambas existan, coexistiendo en silencio, mientras tú permaneces presente, respirando y dejando que la noche te sostenga. Y en ese espacio de presencia, surge un primer indicio de desbordamiento emocional, la conciencia de que tu humanidad es compleja, frágil y profunda, y que cada pensamiento y cada emoción tiene un lugar en la historia de tu ser. Este reconocimiento no busca resolver, sino acoger, y en él nace un primer gesto de liberación silenciosa, una especie de rendición suave que abre paso a lo que está por venir, sentir sin juicio, dejar que las emociones fluyan, y finalmente encontrar el silencio que precede a la fe y al descanso. Hay una voz dentro de ti que apenas se escucha, suave, casi etérea, y sin embargo imposible de ignorar. No habla con palabras, sino con pausas, con espacios entre pensamientos, con la ternura silenciosa que aparece cuando dejas de luchar contra ti mismo. Te recuerda que no todo lo que piensas es verdad, que no todo lo que temes merece ocupar tu atención, y que incluso en medio del caos mental puedes encontrar un refugio invisible donde nada ni nadie puede alcanzarte. Esta voz parece surgir de un lugar profundo, casi olvidado, que no pertenece a la prisa del mundo ni a la lógica de la mente. Te invita a observar sin juzgar, a aceptar sin intentar controlar, y a reconocer que dentro de ti existe un espacio donde todo puede descansar, incluso lo que antes parecía imposible de sostener. Te preguntas, ¿y si escuchar esta voz fuera suficiente para encontrar un poco de calma? La pregunta misma se convierte en un gesto de ternura hacia tu propia humanidad. Sientes cómo, al prestar atención a esta voz, los pensamientos que antes te arrastraban empiezan a desacelerarse. El nudo en el pecho se suaviza, el ritmo de tu respiración se hace más pausado, y notas que algunas emociones que creías intensas pierden su urgencia. No desaparecen, pero dejan de dominarte, se vuelven transparentes, reconocibles, y de algún modo, más manejables. Esta voz silenciosa también trae consigo un destello sutil de fe, un recordatorio de que no estás solo, incluso cuando todo a tu alrededor parece quieto y distante. Es un hilo invisible que conecta tu interior con algo más grande, algo que no puedes definir con palabras, pero que puedes sentir en el susurro que acompaña tu respiración, en el espacio que se abre entre un pensamiento y otro, en la curiosidad de simplemente existir sin juicio. Te das cuenta de que no necesitas respuestas inmediatas, ni soluciones rápidas, ni certezas absolutas. La voz te enseña que basta con observar, permitir que cada emoción y cada recuerdo tengan su espacio, y reconocer que la presencia consciente puede ser más poderosa que cualquier intento de control. Sientes que esta voz no juzga, no exige, solo acompaña y sostiene, y esa sensación te recuerda que incluso en la oscuridad puedes encontrar un hilo de luz que te guía suavemente. Y así, entre la suavidad de la noche y la ternura silenciosa de esta voz interna, empiezas a percibir un alivio que no habías sentido antes. Es un espacio donde la mente puede descansar sin que el silencio se sienta amenazante, donde las emociones pueden fluir sin aplastarte, y donde el corazón comienza a recordar que la paz no es ausencia de pensamiento, sino la habilidad de habitarlo todo con atención, aceptación y un gesto silencioso de amor hacia ti mismo. La mente recuerda, pero el alma siente el presente. Cada memoria que surge no es solo un eco del pasado, sino un recordatorio de lo que alguna vez fuiste, de lo que amaste, de lo que perdiste y de lo que aún te duele. Sientes que estas imágenes internas se mezclan con emociones que laten suavemente en tu pecho,
Y te preguntas cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que realmente te permitiste sentir sin miedo, sin juzgar, sin escapar. Hay un silencio que lo envuelve todo, y en él percibes un espacio donde los recuerdos no pesan, sino que susurran. Te acercas a ellos con ternura, como si tocaras algo frágil que merece cuidado. Cada instante del pasado, por pequeño o insignificante que parezca, se convierte en una oportunidad para reconectar contigo mismo, para reconocer la riqueza de tu humanidad y la profundidad de tu existencia. Sientes que recordar y sentir no son actos separados, sino un solo hilo que atraviesa tu conciencia. Cada emoción trae consigo su propia verdad, y aunque algunas duelan, te das cuenta de que también son recordatorios de tu capacidad de amar, de sufrir, de esperar y de resistir. Te preguntas, ¿puedo habitar estas sensaciones sin dejarme arrastrar por ellas? Y esa pregunta se convierte en un puente entre la mente y el corazón, entre el pasado y el presente. El cuerpo también participa de este acto silencioso. Cada respiración se vuelve más profunda, más consciente. Cada latido parece marcar un ritmo que acompaña a las emociones, permitiéndote sentir sin ansiedad ni urgencia. Y mientras lo haces, descubres que incluso los recuerdos más dolorosos pueden traer consuelo, porque en ellos habita la evidencia de que sobreviviste, de que estuviste vivo, de que sentiste y creciste a pesar de todo. Incluso en la quietud de la noche, mientras todo a tu alrededor permanece inmóvil, sientes como el presente se entrelaza con los recuerdos. La nostalgia no es solo tristeza, sino un gesto íntimo de conexión con lo que ha sido y con lo que aún puede ser. Y en esa intersección de memoria y sentimiento, surge un espacio donde puedes existir plenamente, sin necesidad de resolverlo todo, solo reconociendo que sentir es un acto de coraje silencioso y profundo. Y así, mientras la noche continúa y la mente se aquieta, comienzas a percibir una suavidad inesperada, el pasado y el presente coexistiendo en armonía, el corazón recordando su capacidad de sentir y la mente aprendiendo a observar sin intervenir. Este es un primer paso hacia la liberación interna, hacia la aceptación de lo que eres, y hacia el camino que te conducirá al silencio, al descanso y a la fe que poco a poco se asoma en la distancia. La mente quiere controlar, pero la vida sigue su curso, indiferente a tus esfuerzos y preocupaciones. Cada intento de imponer orden se encuentra con la resistencia del tiempo, de los recuerdos y de las emociones que fluyen con su propia voluntad. Te das cuenta de que luchar contra esta corriente es agotador, que cada esfuerzo por detenerla solo intensifica su fuerza, y en algún rincón silencioso de tu ser surge una pregunta íntima. ¿Y si dejarme llevar no fuera rendición, sino liberación? Sientes como ceder al flujo no significa perderte, sino descubrir la suavidad que se oculta entre las turbulencias de tu mente. Cada pensamiento, cada emoción, cada imagen que antes parecía amenazante se transforma en parte de un río que avanza, y tú solo necesitas permitirte flotar, sin luchar, sin resistencia. Y en esa entrega silenciosa, la tensión que oprime tu pecho comienza a ceder, como un nudo que lentamente se deshace. El flujo no discrimina entre alegría o tristeza, luz o sombra, certeza o duda. Todo se mezcla en su corriente, y cada instante de resistencia que antes te parecía indispensable se vuelve innecesario. Te das cuenta de que la vida no requiere tu aprobación ni tu control, solo demanda presencia, la capacidad de sentir cada ola sin miedo a ahogarte, de observar cada emoción sin querer modificarla. Incluso el dolor comienza a sentirse diferente, no como un peso que te aplasta, sino como un recordatorio de que estás vivo, que eres capaz de experimentar y reconocer la profundidad de tu propio ser. Y mientras te entregas a esta corriente, notas que el corazón respira más libremente, que la mente encuentra pausas donde antes solo había ruido, y que cada pensamiento deja de ser un enemigo para convertirse en un compañero silencioso de este viaje. Te das cuenta de que rendirse al flujo también significa aceptar la incertidumbre, abrazar la fragilidad y confiar en que, aunque no veas el final del río, siempre habrá momentos de calma donde puedas descansar. Y mientras te dejas llevar, percibes que esta entrega no es derrota, sino un gesto de coraje íntimo,
el coraje de permitir que la vida te atraviese sin tratar de contenerla, el coraje de sentir sin luchar, el coraje de ser tú en toda tu complejidad. Y así, entre la corriente de tus pensamientos y emociones, comienza a abrirse un espacio donde la resistencia desaparece, donde la mente aprende a observar sin intervenir, y donde el corazón encuentra un ritmo más sereno. Este es un paso decisivo hacia el silencio interior, hacia la comprensión de que no siempre es necesario entender, controlar o resolver, sino simplemente habitar el momento y dejar que todo fluya a su propio ritmo, acompañado de una ternura silenciosa que sostiene cada instante. Comienzas a notar que gran parte del sufrimiento nace de la urgencia por etiquetar, por definir cada pensamiento, cada emoción, como bueno o malo, correcto o equivocado. Y mientras más intentas clasificar, más te alejas de ti mismo. Surge entonces una invitación silenciosa: detener la mente, abrir un espacio dentro de ti y simplemente escuchar. Escuchar lo que surge, sin juzgar, sin intentar cambiarlo, sin exigir comprensión inmediata. Sientes que cuando dejas de juzgar, incluso los pensamientos más densos se vuelven menos pesados. Cada emoción puede existir sin que la etiquetes, cada recuerdo puede fluir sin que tengas que transformarlo. Y en esa escucha profunda descubres matices que antes pasaban inadvertidos: ternura en medio del dolor, curiosidad en medio de la confusión, calma escondida en la tormenta interna. Te preguntas, ¿qué pasaría si escuchara cada emoción como si fuera un mensaje que merece ser recibido, sin resistirme? El cuerpo también participa de esta práctica silenciosa. Cada respiración se hace más lenta, más consciente. Cada latido parece marcar un ritmo que acompaña la observación tranquila. Y mientras prestas atención a ti mismo, sin juicio ni presión, percibes un alivio que no se explica con palabras. Una sensación de espacio dentro de tu ser, de amplitud donde antes había tensión, de quietud donde antes había lucha. Incluso los pensamientos que antes parecían insistentes y urgentes ahora se perciben como un murmullo distante, como hojas movidas por el viento que no necesitan tu control. Y te das cuenta de que escuchar sin juzgar no significa pasividad, sino apertura, una forma de reconocer la complejidad de tu interior, de permitir que todo tenga su lugar, de dar espacio para que el desbordamiento emocional se exprese sin miedo ni resistencia. Este acto silencioso de escucha también deja entrar una leve chispa de compasión, por ti mismo, por tus emociones, por tus recuerdos, incluso por aquello que alguna vez quisiste esconder. La ternura se instala sin que la invites, y en esa presencia suave, descubres que el juicio es innecesario. No necesitas ser perfecto, no necesitas controlar, no necesitas resolverlo todo, solo necesitas habitar cada instante, escucharte y aceptar lo que surge. Y mientras continúas en esta práctica silenciosa, notas que el corazón se abre, la mente se aquieta y la noche se vuelve un refugio donde cada emoción, cada pensamiento, cada sombra, puede coexistir contigo. Este espacio de escucha se convierte en un primer preludio del silencio profundo que se aproxima, un silencio que no es vacío, sino lleno de presencia, aceptación y una sensación de paz que comienza a sostenerte desde dentro. Te preguntas si Dios también reflexionó antes de crear el mundo, si en algún instante de quietud eligió cada detalle sin apuro, sin miedo, sin la urgencia que tú sientes cuando intentas entenderlo todo. Imaginas ese silencio como un espacio lleno de posibilidades, donde cada pensamiento se permite existir sin prisa, sin juicio, y donde la perfección surge no de la exigencia, sino de la atención serena y amorosa. En ese silencio, empiezas a comprender que la necesidad de explicarlo todo es solo un reflejo de tu humanidad, de tu deseo de controlar aquello que escapa a tus manos. Y mientras observas la calma de lo divino, un susurro interno te recuerda que la paz no depende de comprender cada detalle, sino de habitar el momento con aceptación, de confiar en que incluso lo que parece caótico tiene su propósito silencioso. Sientes que, en la quietud de la noche, este silencio divino se cuela en ti de manera sutil. Es un murmullo que no exige respuestas, un acompañamiento que no juzga, una presencia que sostiene sin imponer. Cada respiración se vuelve más profunda,
y percibes como tu mente, antes sobrecargada, empieza a ceder, como si pudiera descansar en la certeza de que no todo necesita ser explicado, resuelto o controlado. Te das cuenta de que este aprendizaje no es racional, sino emocional y espiritual. La paz que surge del silencio no es resultado de un cálculo mental, sino de un acto de entrega, dejar que la vida fluya, permitir que los pensamientos se acomoden sin insistir en su orden, confiar en que la creación, tal como es suficiente. Y en ese acto de rendición silenciosa, sientes una ligereza inesperada, un alivio que recorre el pecho y calma las emociones más intensas. Incluso los recuerdos y los miedos más persistentes parecen suavizarse frente a este murmullo de lo divino. Ya no se presentan como adversarios, sino como parte de un tejido mayor que puedes habitar sin resistencia. Surge entonces una pregunta íntima que no busca respuesta inmediata. ¿Y si la fe no fuera certezas, sino esta capacidad de descansar en el silencio que todo lo sostiene? Y mientras permaneces en esta contemplación, notas que la presencia divina no está lejos ni es inalcanzable. Se siente como un espacio dentro de ti donde la comprensión cede, donde la paciencia y la ternura reemplazan la ansiedad, donde la luz que ilumina tu interior no necesita explicación para ser suficiente. En ese silencio, aprendes que a veces la claridad no llega en palabras ni en ideas, sino en la calma de simplemente estar, en la paz que se experimenta cuando el corazón y la mente se rinden al momento, sostenidos por algo que trasciende todo esfuerzo humano. Llegas a un instante en que el ruido mental comienza a desvanecerse lentamente, y lo que antes parecía un torbellino interminable se convierte en un murmullo distante. Cada pensamiento que antes gritaba por atención ahora se suspende, como hojas flotando en un río silencioso. Solo queda la respiración, un ritmo constante, discreto, que te ancla al presente sin exigir nada, sin empujarte hacia el pasado ni el futuro. Sientes como cada inhalación llena tu pecho de conciencia, como cada exhalación deja ir un peso invisible que arrastrabas sin darte cuenta. Es un acto simple y profundo, un contacto íntimo con la vida que late dentro de ti. Te preguntas si puedes sostener este instante sin intentar controlarlo, sin buscar explicaciones, solo respirando y permitiéndote existir tal como eres. En esta quietud, notas detalles que antes pasaban inadvertidos: el temblor sutil de tus manos, la calidez de tu pecho, la suavidad del aire al entrar y salir. Cada sensación se vuelve más intensa, más real, más tuya. Y mientras observas, surge una pregunta íntima que se instala en el corazón. ¿Puedo habitar este momento sin huir, sin resistir, solo dejando que sea? Te das cuenta de que el presente no exige perfección ni respuestas. No hay necesidad de arreglar nada, de cambiar nada, de entender nada. Solo se trata de estar aquí, con todo lo que eres, con tus emociones, tus recuerdos, tus miedos y tus sueños, aceptando que todo cabe en este instante que respira contigo. La mente ya no necesita dominar, el corazón ya no necesita apresurar. Incluso el tiempo parece transformarse. Los minutos que antes se sentían pesados ahora se expanden, permitiendo que cada sensación tenga su espacio. Cada emoción que aflora se percibe sin urgencia ni juicio, y descubres que respirar el ahora no es solo un acto físico, sino un puente hacia la paz interior, un contacto silencioso con la vida que te sostiene y te atraviesa sin exigir nada a cambio. Y mientras permaneces en esta práctica, una ligereza inesperada comienza a recorrer tu ser. No es un escape, sino una aceptación, un abrazo sutil que abarca todo lo que eres. Cada respiración te recuerda que puedes existir en el instante sin resolverlo todo, sin controlarlo todo, solo habitándolo, dejando que el flujo de la vida y tus emociones se mezclen sin prisa ni resistencia. El ahora se convierte en un refugio donde el corazón aprende a escucharse a sí mismo, donde la mente descansa y donde surge un primer atisbo de claridad silenciosa. Aquí no hay miedo, ni urgencia, ni presión, solo hay presencia, un espacio íntimo en el que todo lo que eres puede fluir, puede descansar, puede ser. Y en esa respiración consciente, descubres la magia de habitar el presente, un acto sutil y profundo de amor hacia ti mismo y hacia la vida que te atraviesa.
El mundo continúa girando afuera, con su ritmo inalterable, mientras tú permaneces en un espacio diferente, un limbo silencioso donde el tiempo parece estirarse y doblarse a su propio antojo. Cada pensamiento se vuelve más lento, cada emoción más clara, y sientes que estás suspendido entre lo que deseas y lo que temes, entre lo que fue y lo que podría ser. Esta suspensión no es pasividad, sino un lugar de profunda observación donde la vida se revela en sus matices más íntimos. Notas que, aunque tus miedos siguen presentes, ya no te arrastran como antes. La urgencia que los acompañaba se disuelve lentamente, y en su lugar surge la curiosidad silenciosa de entender sin juzgar. Cada latido del corazón se convierte en un ancla suave, recordándote que estás vivo, que cada emoción tiene un lugar y que incluso el dolor puede ser contemplado sin necesidad de huir. Te preguntas, ¿qué pasaría si simplemente me permito existir entre estos mundos sin intentar resolver nada? Sientes como esta suspensión crea un espacio donde lo humano y lo espiritual pueden coexistir sin conflicto. Hay momentos en que la densidad de tus emociones se siente casi tangible, como un aire cargado de historia y memoria, y momentos en que una ligereza inesperada te atraviesa, recordándote que incluso en la tormenta hay flujos suaves que te sostienen. Cada pensamiento se convierte en un hilo que conecta la mente con el corazón, y el corazón con algo más grande, invisible pero presente. Incluso tus recuerdos más persistentes se vuelven observables desde esta altura, sin que su peso te aplaste. Los reconoces, los sientes, los respiras, pero no necesitas reaccionar, solo estás allí, suspendido, habitando la línea invisible entre lo que conoces y lo que aún es un misterio. Y en esa suspensión, surge una calma distinta, no es ausencia de emoción, sino presencia plena, la capacidad de sentir sin perderte en la intensidad. La curiosidad se vuelve tu compañera más fiel. Cada emoción, cada pensamiento, cada fragmento de ti mismo que antes parecía confuso, ahora se percibe con una claridad silenciosa que no exige respuesta. Empiezas a notar la belleza sutil de esta suspensión. Es un acto de rendición consciente, un gesto íntimo donde la vida te atraviesa y tú la atraviesas a su vez, sin presión, sin necesidad de comprensión inmediata. Y mientras permaneces en este estado, descubres que la suspensión entre mundos no es un limbo vacío, sino un espacio lleno de revelaciones y ternura. La mente se aquieta, el corazón se expande, y un hilo invisible de paz comienza a recorrer tu interior. Aprendes que estar suspendido no significa perder el control, sino abrir un espacio donde todo puede coexistir, el dolor y la alegría, la duda y la esperanza, lo humano y lo divino, lo que fuiste y lo que eres en este instante. El ruido que antes parecía constante y abrumador empieza a desvanecerse como humo que se eleva lentamente hacia el cielo nocturno. Cada pensamiento que antes demandaba tu atención se diluye, pierde intensidad, y lo que queda es un espacio silencioso y acogedor donde puedes simplemente respirar. Sientes como la mente, al dejar de forzar claridad, encuentra tregua, y con esa tregua, el corazón comienza a sentirse más ligero, más atento a los matices de la vida que antes pasaban inadvertidos. Es un instante delicado, casi sagrado, en el que la tensión que acumulaste durante horas, días o incluso años se convierte en un murmullo distante. Cada emoción que antes parecía insistente ahora puede fluir sin que te arrastre, cada recuerdo se percibe sin urgencia ni amenaza. Te das cuenta de que no necesitas resolver nada, no necesitas explicarlo todo, solo observarlo con ternura, dejando que la experiencia de ser humano se despliegue en su propia cadencia. En esta disolución, los límites entre lo que sientes y lo que piensas comienzan a suavizarse. Ya no hay necesidad de separar la mente del corazón, la lógica de la emoción, la claridad de la confusión. Todo convive en un mismo espacio, y en esa coexistencia surge un tipo de libertad que antes parecía imposible. La libertad de habitar tu propia vida sin juicio, sin prisas, sin exigencias externas o internas. Incluso el cuerpo participa de esta liberación. Sientes como la tensión en los hombros se disuelve, como la respiración se hace más profunda y lenta, y como cada latido parece marcar un ritmo que acompaña la calma recién descubierta.
Cada célula, cada fibra de tu ser parece recordarte que estar vivo no es solo resistir, sino también permitir que las emociones y los pensamientos fluyan sin que tengas que controlarlos. Y mientras el ruido interno se diluye, aparece una ternura silenciosa hacia ti mismo. Te das cuenta de que cada emoción que antes temiste, cada recuerdo que quisiste ignorar, cada pensamiento que parecía demasiado intenso, merece ser habitado con suavidad y atención. Esta ternura no exige acción, simplemente permite que la vida se despliegue a su propio ritmo dentro de ti, recordándote que incluso en medio del caos, hay espacio para la calma, para la aceptación, para la paz. El silencio que queda no es vacío, es un refugio lleno de sensibilidad, de conciencia, de la profunda certeza de que puedes sostenerte a ti mismo sin huir. Y en esa quietud, comienzas a comprender que disolver el ruido no significa escapar de la realidad, sino entrar en contacto con su esencia más pura, con la ternura de estar vivo, con la capacidad de sentir sin presión y de existir en plenitud, incluso cuando todo alrededor parece confuso. Y mientras permaneces en este espacio, notas que cada pensamiento que emerge ahora lo hace con suavidad, sin urgencia, como si respetara el nuevo ritmo que has encontrado. Aprendes que la vida no necesita ser entendida por completo para ser sentida, y que cada instante de silencio es, en sí mismo, un acto de fe, un gesto de confianza en que todo lo que eres, todo lo que sientes, merece ser acogido con amor silencioso y presencia consciente. Descubres que hay un lugar dentro de ti donde nada necesita cambiar, donde los pensamientos y las emociones pueden aparecer y desaparecer sin que te definan. No eres tus miedos, ni tus recuerdos, ni las dudas que se agitan en tu mente, eres el observador silencioso que los presencia con curiosidad y ternura. Esta conciencia, tenue pero firme, te recuerda que incluso en medio de la confusión, hay un centro que permanece intacto, un espacio donde puedes respirar y simplemente ser. Sientes que desde este lugar de observación, las emociones más intensas pierden parte de su urgencia y se vuelven mensajeras, no dueñas de tu experiencia. Cada pensamiento que antes te arrastraba ahora se muestra como un visitante que puedes mirar sin reaccionar, como una hoja que flota sobre un río tranquilo. Te preguntas, ¿y si siempre he tenido este espacio dentro de mí, pero nunca me permití habitarlo plenamente? A medida que te sumerges en este observador interno, percibes una calma que no proviene del exterior ni depende de nada fuera de ti. Es una paz que surge de reconocer la transitoriedad de todo lo que pasa por tu mente y tu corazón, y de saber que, pase lo que pase, este centro silencioso siempre está presente, sosteniéndote sin exigir nada. La tensión en el cuerpo se afloja, la respiración se hace más profunda, más consciente, y cada latido parece recordarte que este espacio de observación es tu refugio constante. Incluso los recuerdos dolorosos y las emociones que antes temías se transforman en partes de un paisaje más amplio. El observador no las juzga ni las reprime, las contempla con suavidad, permitiendo que exista todo lo que eres sin miedo ni culpa. Y mientras practicas esta presencia silenciosa, surge una curiosidad íntima. ¿Qué pasaría si me quedo aquí un instante más, sin intentar modificar nada, solo observando? Esa simple pregunta se convierte en un gesto de ternura hacia ti mismo, una apertura al momento que amplifica la sensación de libertad y alivio. Te das cuenta de que esta práctica no es un escape de la vida, sino un acercamiento profundo a ella. Desde el observador, cada pensamiento se convierte en un reflejo, cada emoción en un mensaje, cada instante en una oportunidad de reconocimiento y presencia. No necesitas resolver nada, no necesitas comprenderlo todo. Basta con habitar este espacio y dejar que la vida fluya a través de ti, mientras tú permaneces consciente, atento, sereno. Y mientras permaneces allí, descubres que la paz que nace de este observador interior es duradera porque no depende de circunstancias externas, ni de la calma pasajera de la mente. Es un hilo invisible que atraviesa cada emoción, cada pensamiento y cada recuerdo, sosteniéndote incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto. En ese silencio, comprendes que siempre has tenido un lugar donde puedes regresar, un refugio íntimo e infinito donde la fe,
la esperanza y la calma pueden florecer sin esfuerzo. Comienzas a notar algo que no puedes tocar ni definir, una presencia tan delicada que parece esconderse entre tus pensamientos, en los silencios que surgen entre uno y otro. No está en lo visible, ni en lo tangible, ni en las certezas que la mente insiste en buscar. Está en el espacio que respiras sin darte cuenta, en la pausa que sigue a un suspiro, en el hilo invisible que sostiene tu existencia sin exigir nada a cambio. Te preguntas, ¿y si todo lo que he buscado fuera solo esto, una chispa diminuta que me recuerda que no estoy solo? Esa chispa no brilla con luz propia como un faro, su resplandor es tenue, casi imperceptible, pero suficiente para atravesar la densidad de tus emociones. Surge cuando menos lo esperas, un recuerdo amable que acaricia tu corazón, un pensamiento que te calma, un instante de paz que no tiene explicación. Y en su fragilidad, encuentras una fuerza sutil, una certeza que no se impone, sino que acompaña, recordándote que incluso en la confusión más profunda, existe un sostén invisible que te atraviesa sin que lo notes. Sientes como la chispa se refleja en tu interior. Cada emoción, cada pensamiento, cada latido parece ser tocado por ella de manera silenciosa, transformando la urgencia en calma, el miedo en observación, la confusión en apertura. Te das cuenta de que esta presencia no requiere que actúes ni que comprendas, simplemente está, como un hilo que atraviesa la noche y conecta todo lo que eres con algo más grande, con algo que trasciende la mente y se instala directamente en el corazón. Incluso en los momentos en que el desbordamiento emocional parece dominarte, esta chispa se mantiene. No disuelve la intensidad, pero la suaviza, ofreciendo un refugio silencioso donde puedes respirar sin prisa y dejar que tus pensamientos y sentimientos fluyan sin resistencia. Es un recordatorio constante de que no todo depende de tu esfuerzo, que hay fuerzas que te sostienen incluso cuando no eres consciente de ellas. Te das cuenta de que esta chispa invisible no está fuera ni lejos, habita en el lugar más íntimo de tu ser, en ese espacio entre pensamiento y pensamiento, donde lo visible se encuentra con lo invisible, donde la mente se aquieta y el corazón puede reconocer su propia capacidad de sentir y de confiar. Y mientras permaneces allí, percibes cómo esta presencia diminuta se expande, tocando suavemente cada rincón de tu interior, recordándote que la vida puede ser sostenida con ternura, sin necesidad de comprenderla completamente. Y en ese instante, la chispa se convierte en un gesto de fe silenciosa, no es una certeza impuesta, ni una promesa que debas verificar, sino un recordatorio de que todo puede cambiar, todo puede transformarse, sin que debas forzarlo. Es un hilo diminuto de luz que atraviesa tu noche, tu mente y tu corazón, y te recuerda que la calma, la esperanza y la paz siempre han estado al alcance de tu respiración y tu presencia consciente. Finalmente, después de tanto ruido y pensamiento, descubres un silencio profundo que no exige nada de ti. No necesitas entender ni resolver. No hay urgencia, ni juicio, ni miedo que perturbe este instante. Solo existe la sensación de estar aquí, vivo, respirando, dejando que cada latido marque el ritmo de tu descanso. Te preguntas suavemente, ¿puedo permitirme descansar sin sentir culpa por lo que aún no entiendo? Y la respuesta surge sin palabras, sí, puedes. Sientes como tu cuerpo, tu mente y tu corazón se acomodan en un estado de ligereza que antes parecía inalcanzable. Cada músculo se relaja, cada pensamiento se aquieta, y un espacio de paz se instala como una brisa silenciosa que atraviesa tu interior. No es un alivio inmediato, explosivo, sino un abrazo constante y delicado, un susurro de ternura que te recuerda que todo lo vivido, todo lo sentido, tiene un lugar y que puedes dejarlo descansar sin miedo. En este silencio, notas la presencia sutil de algo más grande que tú, un hilo invisible que sostiene tu ser sin exigir perfección. Es la fe que no se impone, la esperanza que se instala en la intimidad de tu respiración, la confianza silenciosa de que incluso lo que no comprendes tiene un propósito, aunque aún no lo veas. Y en esa presencia, tu corazón comienza a soltar los últimos vestigios de tensión, descubriendo que descansar no es rendirse, sino confiar en la vida y en aquello que trasciende la mente humana.
Incluso los recuerdos que antes pesaban sobre ti ahora parecen ligeros, como hojas flotando en un río tranquilo. No necesitas analizarlos, ni corregirlos, ni controlar su flujo, solo puedes observarlos, dejar que sean, y permitir que tu respiración los acompañe. La noche se convierte en un refugio íntimo donde la fe y la serenidad conviven, donde el pasado y el presente se encuentran sin conflicto, y donde el corazón aprende que el descanso es también un acto de amor hacia ti mismo y hacia la vida que te sostiene. Y mientras te entregas a este espacio silencioso, surge una sensación de gratitud profunda, silenciosa y tibia, que envuelve cada rincón de tu ser. No por lo que has logrado, sino por lo que eres, un ser humano capaz de sentir, de observar, de dejarse atravesar por la vida y finalmente, de descansar en ella. La fe ya no es una idea lejana ni un mandato, se siente como un abrazo invisible, como un río que fluye dentro de ti, constante, paciente y lleno de ternura. Así, en esta noche, en este instante íntimo y delicado, comprendes que descansar y confiar son la misma cosa, que la paz no necesita condiciones, que la esperanza no depende de certezas, y que el silencio es un regalo que te permite habitar la totalidad de tu ser. Y mientras cierras los ojos, dejando que la respiración y la calma te envuelvan, descubres que puedes dormir con la certeza tranquila de que siempre habrá lugar para la fe, para la esperanza y para la vida que sigue fluyendo suavemente, dentro y fuera de ti. Al llegar al final de este video, has aprendido a observar tus pensamientos sin juzgarlos, a permitir que tus emociones fluyan sin resistencia y a habitar el silencio con ternura. Has sentido cómo la mente puede aquietarse y cómo el corazón puede abrirse al presente, encontrando un espacio donde la calma y la fe coexisten. Si este viaje íntimo tocó tu interior, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para acompañarte en futuras jornadas de introspección y música relajante. Recuerda que cada instante de presencia es un acto de amor hacia ti mismo y hacia la vida, porque Dios es reflexión, Dios es silencio, Dios es ambiente.